IgnacioRomeroHidalgo.blogspot.com. El blog del profesor Ignacio presenta Básico sobre agua e hidratos en el gas natural. Cuarta parte. Veamos ahora un esquema ilustrativo de un proceso. Aquí está, fíjense, un proceso, un intercambiador de calor, un separador, un compresor. Este ejercicio que está acá dice que 1 millón de pies cúbicos normales de gas metano saturado con agua está sometido a las condiciones de los puntos mostrados según el esquema siguiente. Determine los parámetros correspondientes en cada punto utilizando el método de Bucasek. Este método de Bucasek lo vamos a aplicar no con la versión gráfica, sino con la tabla, porque es su forma original. Por supuesto, las gráficas serían, digamos, un aporte de este video hacia la comunidad estudiosa. Acá en este esquema están presentando los puntos A, B, C, D, E hasta el punto I, y cada uno de ellos tiene una presión y temperatura. Aquí, por ejemplo, vemos el punto A, que es la fuente, donde la presión es 800 psi y la temperatura es 160 grados Fahrenheit. Y está circulando 1 millón de pies cúbicos normales diarios, saturado con agua. Aquí está, según hipótesis. Y voy a tener tanto presión como temperatura en el punto A. En el punto B tengo presión y temperatura. En el punto C, en el punto que sigue, que sería el D, la entrada del separador, el punto E, que sería lo que es la descarga de líquido o de agua, el punto F, que sería la descarga de gas, el punto G, que sería el ingreso al compresor, la descarga del compresor, y por supuesto el punto final, que sería el destino, sería el cliente final. Y todos estos valores de presión y temperatura, para facilitar los cálculos y la visualización, lo vamos a plantear como una tabla de datos, donde tengo presión, temperatura y los puntos acá representados. Por supuesto, vamos a aplicar Bucasek, que es esta tabla que está acá, método de Bucasek, con esta ecuación sería capacidad igual a A sobre presión más B, método de Bucasek. Para ese método, si visualizamos, las temperaturas en la tabla que vimos acá rondaban entre 100 grados Fahrenheit y 160 grados Fahrenheit. 100, 110, 144 y 160. En el método de Bucasek tenemos por acá 100, 110, 144 y 160 por aquí. Entonces esos son los valores que vamos a tomar de aquí como valor de A, B, A, B, A, B, A, B aquí, y para reducir todo lo que fue el método a esos valores que estamos colocando acá. Valor de A, valor de B. En este caso vamos a determinar capacidad del gas para absorber agua en cada uno de estos puntos que están acá. Vamos a determinar contenido de agua en el gas en cada uno de estos puntos que están acá. Vamos a determinar contenido de agua en el sistema, cantidad de agua libre y lo que es la temperatura de rocío. Es un ejercicio, digamos, bastante completo para comprender todo lo correspondiente a contenido de agua, capacidades en el gas natural. ¿Qué vamos a determinar? Todos estos valores. Comencemos. Inicio. Punto A. Empezamos por el principio, que sería acá, el punto A. Punto A es este que está acá, que corresponde a 1 millón de pies cúbicos normales que está ingresando, saturado con agua y que se dirige por todo este proceso. Aquí en el punto A tenemos una presión de 800 libras y 160 grados Fahrenheit. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en el punto A? Vamos a determinar su capacidad inmediatamente. ¿Cómo lo hacemos? Que estamos aplicando Bucasek, y el punto A, la presión la tenemos y la temperatura es de 160, y sabemos que para 160 el valor de A y B es 225.000, 52,10. Lo sustituimos y ese valor me da 333,4 libras masa por millón de pies cúbicos normal. Y eso lo reflejamos en la tabla de una vez como capacidad. Listo. Sencillito, ¿verdad? Ok, veamos ahora el contenido de agua en el gas. Obviamente, el caudal de gas que está circulando es 1 millón de pies cúbicos normales por día. Por tanto, el contenido de agua multiplicado el caudal de gas por la capacidad me da el contenido de agua, que son 333,4 libras masa por día. Yo le voy a quitar el día a todos los cálculos para simplificar. Pero sabemos que todo esto es flujo. Por tanto, los días siempre van a estar presentes. Sabemos que todo va a estar relacionado al día. Entonces, 333,4 libras masa por día sería el valor que va aquí. ¿Por qué es el mismo valor a la capacidad? Bueno, es el mismo valor porque, por hipótesis, está saturado y capacidad y contenido es igual. Veamos qué pasa con el agua en el sistema. En el sistema es 300, es igual, es el mismo valor. ¿Por qué? Porque está saturado. Al estar saturado, lo que contiene el sistema lo contiene el gas. Existe una gota infinitesimal. ¿Cuánta cantidad de agua libre hay? El valor que va aquí tiene que ser 0. ¿Por qué 0? Porque hay una gota infinitesimal. Este 0 que está acá es un 0 infinitesimal. No es un 0 absoluto. Es un 0 infinitesimal. Porque la gota existe. Es demasiado pequeña que se acerca a 0, se coloca a 0. La temperatura
temperatura de rocío, ¿cuál va a ser? Bueno, dado que el sistema, por hipótesis, está saturado, ese es el concepto para punto de rocío. Por tanto, es 160. La misma temperatura del sistema es el punto de rocío, 160 grados Fahrenheit. Punto A, finalizado. Veamos el punto B. ¿Qué pasa en el punto B? En el punto B la presión disminuye un poco. Fíjense que desde A hasta B, lo que hay es tubería y hay una caída de presión desde el punto A hasta el punto B de 42 psi. Esta es la disminución de la presión. Entonces veamos. Quiero determinar la capacidad. Muy sencillo. Si la presión es 758, esto va aquí en el denominador, porque el valor de presión va acá en el denominador. ¿Y qué va en el numerador? El valor de A, que vendría siendo para 160, 225.000. Aquí está. Y B, 52,10, y eso me da 348,9. La capacidad. Ahora el contenido de agua será igual el de B al contenido de agua en el punto A. Observemos qué pasa. Si en el punto A hay una cantidad de agua total, en el punto B, esa cantidad de agua en el gas, dado que la capacidad es superior al contenido, si la capacidad es superior al contenido, el gas tiene esa cantidad de 333,4. Se mantiene. ¿Por qué? Porque no hay más agua en el sistema. El contenido de agua en el sistema es la misma, 333,4. No cambia, no hay más agua, no se genera agua. El agua no se crea ni se destruye. Aquí no hay fuga ni hay inyección de agua. El agua que parte en A es la misma cantidad de agua que llega a B, que llega a C, que llega a D. Ojo, aquí cambia porque aquí hay una extracción de agua. Entonces aquí va a haber un cambio en la cantidad de agua, pero desde F hasta I la cantidad de agua permanece igual. Entonces veamos poco a poco. Entonces el contenido de agua en el sistema es 333,4. ¿Qué pasa con el agua libre? Ojo acá, ¿será cero absoluto o será cero infinitesimal? Veamos, ¿cuánto es la cantidad de agua en el sistema? 333,4. ¿Cuánto es la capacidad del gas? 348. Ojo, ¿hay agua infinitesimal? ¿Hay gota de agua infinitesimal? Obviamente no la hay. ¿Por qué? Porque esa gota de agua infinitesimal la toma el gas toda, porque su capacidad es superior al contenido de agua. Entonces no dejan nada, nada de nada. Entonces la diferencia de este cero a este cero es que este es un cero absoluto porque no existe agua, y este es un cero infinitesimal porque sí existe agua, solo que es infinitesimal, es una pequeña gota. Ahora veamos con la temperatura de rocío. Aquí sí nos tenemos que detener porque ya no es 160. ¿Por qué? Porque si el sistema está subsaturado, la única manera de que el sistema se sature para alcanzar la temperatura de rocío es que la temperatura, ¿qué le debe suceder? Debe disminuir. ¿Por qué? Porque al disminuir la temperatura disminuye la capacidad, y al disminuir la capacidad se hace igual al contenido de agua y se satura y obtengo la temperatura. Quiere decir que la temperatura de rocío acá tiene que ser un valor menor a 160. ¿Cómo se encuentran estos valores en el método? Bueno, sabemos que tenemos que encontrarlo con la capacidad igual a 333,4 y la presión de 758. Eso tendría que meterlo acá en la ecuación de Bukase. Aquí la presión 758 y aquí la capacidad tendría que ser 333,4, y tendría que buscar qué valor de A y B satisface esta ecuación, y el valor de A y B me va a decir qué temperatura es. Para ello eso es un procedimiento, dado que se trata de Bukase. Si fuera el método, la versión gráfica fuera mucho más rápida, pero en este caso me voy a basar en lo original de Bukase. ¿Cómo haré? Vamos a hacer una parte aquí, una parte blanca, un espacio despejado para hacer esos cálculos, y veamos lo siguiente. Yo debo buscar los valores de A y B que satisfagan la ecuación donde esta capacidad es 333,4 y el valor de presión es 758. ¿Qué valor de temperatura me satisface eso? Entonces, ¿qué hago yo? Yo sé que 160 es el valor que tenemos acá. Ese 225 y 52 lo tengo de acá. Pero si yo me voy a la tabla original y yo sé que la temperatura de rocío es menor a 160, yo lo que tengo que buscar son los valores menores a 160 y colocarlos acá para tener los valores de A y B. Hago lo siguiente: 160, 158, 156, 154, 152. Los coloco acá y luego, ¿qué hago? Determino el contenido de agua en el sistema. Cuando yo hago ese cálculo, ¿cómo? Sustituyendo A y B para cada una de estas temperaturas. A y B aquí, yo tengo aquí los valores y después comparo los valores que me da aquí en este de 333,4, y aquí me está dando estos valores. Fíjense que el 333,4 estaría ubicado entre 313,8 y 333,8. Yo pudiera de una vez aquí, sin hacer mayor cálculo, decir que la temperatura es de 158. Disminuyó de 160 a 158 de una vez, pero para efectos de que ustedes visualicen cómo debe hacerse en el caso que no dé tan cercano así, lo voy a hacer completo. Veamos. Yo digo, si para 150
156 me da 313,8 y para 158 me da 333,8. A mí me interesa para 333,4. Por tanto, ¿qué valor de temperatura corresponderá? Esto sería una interpolación. Esa interpolación me permite conseguir que me da 157,96. Pero 157,96, yo estoy trabajando con un solo decimal aquí. Se me convierte el 6, hace que el 9 se convierta en 10. Y este 10 aumentó este a 1. Entonces me queda 158. Entonces es prácticamente lo que yo venía diciendo. 158 vendría siendo el valor. Si hubiese colocado dos decimales acá, con todos hubiese dejado el mismo valor, 157,96, honrando el cálculo que me está dando. Pero bueno, ya terminamos los cálculos en el B. Esa es la temperatura de rocío de 158. Tal como les había dicho, la temperatura tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque la capacidad debe disminuir de 348,9 a 333,4 y ese valor lo hace el 158. Veamos el caso del punto C. Como esto es un intercambiador de calor, dado que la presión se mantiene más o menos igual, pero la temperatura pasa de 160 a 100. Esto es las características de un enfriador. Es decir, aquí hay un intercambiador de calor cuya temperatura disminuye. La presión más o menos igual, la temperatura disminuye de 160 a 100 grados Fahrenheit. Y bueno, muy sencillo. Igualito como lo hemos hecho en el punto A, en el punto B, la capacidad se determina con el valor de A y B. Y la presión, 750, y eso me da 75,4. Muy sencillo. Ya eso lo sabemos hacer. Después de tener la capacidad, preguntamos, ¿cuánto contenido de agua hay en el gas? Bueno, si desde aquí, desde el punto A hasta el punto C, no ha habido extracción de agua, ni ha habido agregada, no se ha agregado agua, por tanto, la misma cantidad de 333,4 permanece de aquí hasta acá. Pero como la capacidad es 75,4, el agua en el gas es 75,4. Y bueno, y aquí lo que acabamos de decir, es la cantidad de agua en el sistema, como no ha habido ni se ha agregado ni se ha extraído agua, es la misma cantidad siempre. Cantidad de agua libre, la diferencia, obviamente, si hay 333,4 de agua en el sistema y el gas tiene capacidad para 75,4, todo ese excedente está libre. Serían 258 libra-masa de agua en el sistema. ¿Cómo determino la temperatura de rocío? Observemos acá. Si a 100 Fahrenheit hay agua libre, ¿cómo logro yo vaporizar toda esa agua para que se sature el gas completamente? Para que quede saturado al 100%, digamos, para que exista la gota infinitesimal de agua. Tengo 100 Fahrenheit y tengo agua libre, obviamente yo tengo que aumentar la temperatura. De 100 debe pasar a otro valor. ¿Qué valor? Más de 100. ¿Cuánto? Hay que determinarlo. De la misma forma como lo hicimos anteriormente. Temperatura de rocío es mayor de 100 debido a que la cantidad de agua total es mayor que la capacidad del gas. Hacemos lo mismo. Yo en este caso estoy colocando los mismos valores anteriores, 160, 158, 100 tal. Tengo los valores de A y B y determino la capacidad. Y fíjense lo que me da. Debería dar 333,4, pero para esos valores, dado que la presión ya no es 758, sino 750, los valores de capacidad cambian. En ese caso, ¿dónde estaría 333,4? Estaría entre 156 y 158 grados Fahrenheit. ¿Qué toca hacer aquí? Otra interpolación. Sí, para 156 es 316,7 y para 158 336,9. Para ¿qué valor de temperatura será 333,4? Y eso me da 157,66. Aquí está, 157,7. Lo que les decía, la temperatura de rocío tiene que ser un valor mayor a 100 para que pueda vaporizar esta cantidad de agua libre y sature el sistema. Es decir, que a 100 hay 258 de agua libre, pero a 157,7 estaría la gota infinitesimal de agua. Punto de rocío, 157,7. El punto D, la capacidad, igualito, 400 de presión, 100 de temperatura, sustituyo, para 100 de temperatura sería 45.100, 400 aquí, me da 128,1 la capacidad, y está. Fíjense que las capacidades van variando en la medida que voy avanzando, porque la presión se va alterando y la temperatura también, entonces las capacidades se alteran. Recordemos, capacidad es función de presión, temperatura y de gravedad específica en el caso de maqueta. Y veamos lo siguiente. ¿Qué pasa con el contenido de agua en el gas? Veamos primero, ¿qué pasa con el contenido de agua en el sistema? Es la misma, no hay extracción. Desde el punto A hasta el punto D no ha habido extracción de agua. Por tanto, el contenido de agua en el sistema permanece. Y si la capacidad es 128,
el contenido de agua en el gas es 128,1. ¿Cuánta cantidad de agua libre hay? 205,3. Fíjense acá, si aquí habían 258 de agua libre, ahora disminuyó a 205. ¿Por qué disminuyó? Obviamente porque la capacidad aumentó. En la medida que la capacidad aumenta, le está quitando agua al sistema y queda menos agua libre. En ese caso quedan 205,3. Y por supuesto, como hay agua libre y la capacidad es 128, cantidad de agua es 128,1. Punto de rocío. Aplico el mismo procedimiento. ¿Cómo debo hacer para encontrar ese punto de rocío? Muy sencillo. Tomo el valor de 333,4 y luego uso para la temperatura y la presión. ¿Qué temperatura me generaría de que 333,4 me genere el valor acá? El procedimiento que aplicamos en B y en C lo vamos a aplicar en D. Eso me da 135. Obviamente, como hay agua libre, la temperatura de rocío siempre debe ser mayor que la del sistema. La del sistema es 100. Para poder vaporizar toda esta agua libre, tiene que ser un valor mayor a 100. En este caso, 135. En el punto E, fíjense que el punto E es el punto de descarga de líquido del sistema de separación. De un sistema de separación donde lo que ingresa al separador, que sea líquido, se decanta y se extrae. El punto E pregunta, ¿qué capacidad tiene el gas? Obviamente no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque ahí no hay gas. ¿Qué capacidad del gas vamos a determinar si en el punto E no debe haber gas? Entonces no aplica. En este caso coloca N/A. ¿Cuánto contenido de agua hay en el gas? Obviamente también, si no hay gas, ¿qué contenido de agua va a tener el gas? No aplica tampoco. Ojo, pero si hay contenido de agua. ¿Cuánto? 205. Lo que en D había, eran 205. Cae aquí y se separa ese contenido de agua en el sistema. Se separa como agua libre acá. Y debe preguntar, temperatura de rocío. La temperatura de rocío es un concepto para un gas. Es decir, quien tiene valores de temperatura de rocío son los gases. Entonces, si en el punto E no hay gas, no aplica tampoco. No aplica. El punto E, pero ojo, aquí la cantidad de agua libre 205 fue extraída en este separador. Quiere decir que ya estos 205,3 dejaron de estar en el sistema a partir de aquí. Y en F, G, H, I, esta cantidad o contenido de agua en el sistema ya no es 333,4. Ahora es ¿cuánto? Ahora es estos 333,4 menos 205. La pregunta es, ¿cuánto será eso? Eso es 128,1. Ahora lo que va a haber aquí en adelante es 128,1 de agua. Aquí va a haber 128,1 a lo largo de este sistema cerrado hasta aquí. No hay extracción, no hay ingreso, entonces eso va a ser el valor. Entonces preguntamos ahora, con 400 y 100, ¿cuánto es la capacidad? Ya lo habíamos determinado en D, a 128,1. ¿Cuánto es el contenido de agua total? Y en el gas, 128,1. El gas aquí sale saturado, sale en 128,1. ¿Y cuánto contenido de agua libre hay aquí en F? Cero, pregunto. ¿Cero infinitesimal o cero absoluto? Este cero es infinitesimal. ¿Por qué? Porque en un separador, en el tope, sale el gas que estuvo en presencia de agua, sale saturado con agua, y al salir saturado existe la gotica de líquido, y al tener la gotica de líquido es el concepto de punto de rocío, y por tanto la temperatura de rocío son los mismos 100 grados Fahrenheit, y el cero este que está acá es infinitesimal. En el punto G se aplica lo mismo, capacidad con presión y temperatura. Sustituyo acá, la temperatura es 100, 45.100, 1530, 320 que es la presión, 156,2 me da la capacidad. Contenido de agua 128,1. ¿Por qué? Porque la capacidad es mayor. 128,1 es el contenido total. Este cero, en este caso sí es absoluto. ¿Por qué? Porque la capacidad es mayor. Entonces la gotica de agua que había aquí, el gas se la llevó y ahora no existe. Por tanto, este cero es absoluto. Es el cero absoluto. ¿Y la temperatura? 93,4. Tiene que ser menor de 100. ¿Por qué? Porque como está subsaturado, la única manera que se sature es que la temperatura disminuya. 93,4. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace de la misma forma como lo hicimos en el punto B. En el punto H, más de lo mismo. Presión, temperatura, capacidad 207,4. ¿Cuánta contenido de agua total hay? 128,1. ¿Cuánto tiene el gas? 128,1. ¿Cuánta agua libre hay? Cero. ¿Absoluto o infinitesimal? Es absoluto. ¿Y cuánto temperatura de rocío? Tiene que ser, como es subsaturado, tiene que ser un valor menor a 144. En este caso es 124,8. Y en el punto I, el mismo tratamiento con la temperatura y la presión, consigo la capacidad. Fíjense que aquí se elevó a 883,4 libras por millón de pies cúbicos normales, pero el contenido de agua sigue siendo el mismo, 128,1, tanto en el gas
como total y el 0 sigue siendo absoluto. Y la temperatura de rocío tiene que ser menor a la temperatura del sistema de 110. En este caso me da 50,6.